Entonces, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la optimización que estamos revisando. Ya, y como yo les comentaba en la clase anterior, me interesaba dejar más tiempo de optimización porque entiendo que la transición de la malla implica ciertos conocimientos que probablemente no los hayan adquirido producto de que hay ciertas asignaturas que eran redundantes. En este caso, GIO, que se veía optimización, y en este curso también se ve un poco de optimización, pero aplicada directamente a la ingeniería química, ¿ya? Entonces, me quería tomar un par de clases para explicar un poco de teoría y para que comprendan los fundamentos detrás de la optimización, y por supuesto, si lo vieron en GIO, igual les puede servir como una especie de recordatorio, ¿ya? Entonces, en la clase pasada yo les comentaba, ya que para identificar o para comprender un poco cómo funcionan los algoritmos de optimización, ya los algoritmos numéricos de optimización, y aquí tengo un poco la escoba respecto a esto, lo que hay que hacer es identificar qué condición tiene el óptimo. ¿Ya? Y la condición que tiene el óptimo para un problema, por ejemplo, min x de f de x, es simplemente que el gradiente con respecto a x, a la variable de optimización, en el óptimo, en el mejor de todo, tiene que ser igual a cero, ¿no es cierto? Eso básicamente es algo que probablemente vimos en cálculo cero, colegio probablemente, que básicamente implica que, ¿no es cierto?, es cuando uno tiene una derivada igual a cero, implica que si que tú tienes una parábola que está sonriente como esta, entonces una derivada igual a cero, si es que hasta f y acá está x, acá está donde está el de f a de x es igual a cero, y sabemos entonces que este es el punto que cumple esa condición. Y si tuviésemos más de una dimensión, básicamente es lo mismo pero con parciales, x1 y df a de x2 igual a 0. Entonces ahí tendríamos x1 asterisco y x2 asterisco. Ahí estarían entonces las condiciones que cumplen, la condición que permite identificar un óptimo. Y entonces a partir de esto, entonces uno dice, el óptimo es equivalente a resolver un problema de minimización a resolver un problema de simulación, porque aquí hay una igualdad. Entonces los problemas de simulación se resuelven con el método de Newton o con cualquier otro método que sirva para resolver sistemas algebraicos. Y básicamente entonces habíamos conversado de que eso era equivalente a entonces aplicar método de Newton, pero ahora recordando que ya no queremos encontrar el valor de x que hace que f sea cero, sino que hace que el gradiente de f sea cero. Y eso implica entonces que el método de Newton necesita calcular segundas derivadas para la actualización, porque es la derivada de la derivada. Entonces en eso quedamos más o menos la última clase. Y ahora quiero trabajar con optimización con restricciones. Y esto es una clase, como les decía, que a mí espero que les ayude mucho a comprender si es que no han visto esto antes. ¿Ya? Entonces, el problema de optimización con restricciones tiene una característica como bien general, ya que es esta que ustedes ven a la izquierda de su pantalla, donde básicamente podemos identificar una función objetivo, ¿ya? Y vamos a tener dos tipos de restricciones. Una va a ser las restricciones de igualdad, ya que son relaciones que existen entre las variables relacionadas con la optimización, que esas relaciones son de igualdad. Y también tenemos restricciones de desigualdad. Y vamos a poner acá que es lo mismo, desigualdad. ¿Ya? Y que son lo mismo, relaciones que existen entre las variables que participan en la optimización, que están en juego dentro de la optimización, pero que en este caso tienen una relación de menor o igual o mayor o igual. ¿Ya? Si es que ustedes tienen un max, por ejemplo, el problema de optimización, pregunta que podría aparecer en este momento. Oh, resulta que mi problema de optimización es max. Por ejemplo, maximizar L de X. No hay ningún problema. Usted define que menos L de X es igual a F de X y entonces lo puede transformar a un minimizar F de X. ¿Ya? O es que mi problema resulta que en vez de ser G de X es menor o igual que 0, resulta que es M de X mayor o igual que 0. No importa. Si usted multiplica por menos 1, todo le va a quedar entonces menos M de X menor o igual a 0, y ese le puedo llamar G de X, y entonces quedamos ahí. Entonces cualquier problema de optimización puede llevar hasta acá, puede llegarse hasta acá. ¿Ya? Lo único que hay que hacer es multiplicar por menos 1 de manera apropiada, para ya sea dar vuelta desde maximizar a minimizar, o dar vuelta el sentido de la restricción de desigualdad. ¿Ya? Entonces, en la optimización sin restricciones, la que habíamos visto antes, existía una condición, ya que decía, vamos a hacer una nube, porque no es precisamente lo que aplica acá, pero que me sirve como entrada a lo que les quiero contar. Decía que el gradiente de f de x es igual a 0 en el óptimo, ¿ya?
Pero ahora cuando tengo optimización con restricciones, aparte de encontrar algo, un gradiente de algo que sea igual a cero, tengo que fijarme dónde está la solución. Porque esa solución no puede estar en cualquier lado, solamente puede estar en la región factible. ¿Ya? Y la región factible se define como una especie como de poliedro, así con múltiples vértices, ¿ya? Que limita el espacio donde podemos escoger la solución del problema de optimización. Ya lo que dice acá es que no todos los X son los que van a poder ser candidatos a solución del problema de optimización, sino que solamente aquellos que hacen que el g de x sea menor o igual que cero y que al mismo tiempo también hacen que el h de x sea igual a cero. Entonces, esta región factible es donde se busca luego algo similar a esto. ¿Ya? Entonces, lo importante es que en el momento de caracterizar las condiciones necesarias de optimalidad, que son similares a estas que ustedes ven ahí, también tengo que considerar que se tienen que cumplir, que el óptimo que vamos a encontrar tiene que estar dentro de una región factible, ya que está definida por las restricciones. ¿Ya? Y es este lugar geométrico donde vamos a buscar la condición, el asterisco. ¿Ya? Entonces, para comprender lo que yo les decía, de dónde aparecen las condiciones necesarias de optimización, que quienes hicieron GIO o quienes han visto alguna vez optimización antes, se van a acordar de un nombre o un acrónimo que es bien conocido, que es el acrónimo KKT. Ya, seguro que lo vieron. Si es que les tocó ver algo de optimización, lo vieron. ¿Ya? KKT es las siglas de los descubridores, ya de las condiciones necesarias de optimalidad, que son un investigador de apellido Karuch, otro de apellido Khan y el otro de apellido Tucker. ¿Ya? Por eso se llaman condiciones necesarias de optimalidad, condiciones de KKT o condiciones de Karuch, Khan, Tucker. ¿Ya? Estas condiciones de KKT son equivalentes a esto que aparece acá y también toman en cuenta la región factible. ¿Ya? Y mi idea no es que se las aprendan de memoria, porque si nos aprendemos las cosas de memoria, poquito vamos a poder aplicar más adelante. ¿Ya? Entonces es mucho mejor cuando explicamos las cosas con algún tipo de ejemplo. ¿Ya? Y este ejemplo es un ejemplo que yo tomé del libro de Larry Bigler, que es parte de la bibliografía del curso, se llama Nonlinear Programming in Chemical Engineering, creo que es. Nonlinear Programming in Chemical Engineering o en Process Engineering, creo que es una de esas dos. Ya que es el libro de Larry Bigler que está en el syllabus del curso, ¿ya? Y que es súper buena para comprender las cosas. ¿Ya? Entonces, la analogía de optimización para comprender las condiciones necesarias de optimalidad en un problema eh, que es restringido, se puede llegar a ella haciendo una analogía de la naturaleza que es una especie de optimización también, ¿ya? En el sentido siguiente, por ejemplo, ¿qué observamos en este gráfico? En este gráfico observaríamos una función objetivo, ¿ya? Que depende de dos variables, le vamos a llamar x1 y x2. Aquí aparece y y x, pero mejor llamarla así, ¿ya? Entonces, el óptimo, por ejemplo, el mínimo de f, sería aquel lugar donde, si esto fuese una especie de cuenco, sería aquel lugar donde si yo suelto una bolita, ya, esa bolita va a correr una determinada distancia, y entonces esa distancia va a llegar a un punto donde se va a quedar quieta esa pelota. Esa pelotita se va a quedar quieta ahí. ¿Ya? Entonces, este lugar, que está acá, donde la pelota se queda quieta, tiene asociadas unas determinadas coordenadas. En este caso, la coordenada x1, que sería x1 asterisco, y la coordenada x2, que sería x2 asterisco. ¿Ya? Entonces, la solución del problema de optimización se podría entender análogamente como si es que la función objetivo fuese una especie de cuenco y yo soltara una pelota y entonces el cuenco se quedara aquí, en la parte de abajo, en la cima de nuestro problema, cima con S, que es cuando las funciones son convexas. ¿Ya? Y ese sería el valor de la altura, por ejemplo, que sería como la especie como de altura relativa a, por ejemplo, el suelo de lo que está de la superficie del cuenco, y la solución del problema de optimización sería el lugar, la coordenada x1, x2, donde está esa altura. ¿Ya? Y entonces las condiciones necesarias de optimalidad se pueden entender o se pueden derivar a partir de lo que debiese pasar con esa pelota cuando esa pelota se queda quieta. ¿Ya? Y cuando esa pelota se queda quieta, imaginémonos primero un problema sin restricciones,
lo primero que nosotros vemos. Entonces esta pelotita va avanzando y llega a un punto donde se queda quieta, que es ese que está ahí. Y cuando las cosas se quedan quietas, ¿ya? Y eso vamos a poner acá entonces primero para algo sin restricciones. ¿Ya? Cuando las cosas se quedan quietas, existe una expresión, una ecuación que me permite definir que la pelota está quieta. ¿Ya? Me permite decir, ¿sabes qué? Hasta ahí no puedo seguir, no puedes seguir moviéndote, y eso generalmente se conoce como balance de fuerzas. Entonces, la analogía de la optimización es una analogía que tiene que ver con un balance de fuerzas. ¿Ya? Y que en el caso de la optimización sin restricciones sería equivalente a encontrar el punto x1 y x2 donde la suma de fuerzas son iguales a cero. ¿Ya? Entonces, cuando uno define las fuerzas, lo que hace es básicamente la fuerza de una magnitud, un campo vectorial, ¿no es cierto? Y como es un campo vectorial, entonces yo tendría que descomponer esa fuerza en los distintos ejes. ¿Ya? O sea, es un campo vectorial, ¿no es cierto? Y entonces, en este caso, la descomposición en los distintos ejes corresponde a la descomposición en los ejes x1 y x2. ¿Ya? Entonces, la suma de fuerzas en x1 y en x2 ya tiene que dar igual a cero. ¿Okay? Porque esa es como la expresión que define entonces que se queda estática la pelota. ¿Ya? Entonces, básicamente todo eso lo podríamos ser capaces como de transformar en algo que uno dice, mira, imagínate por ejemplo que la fuerza de gravedad está apuntando hacia abajo, ¿ya? Entonces, si la fuerza de gravedad está apuntando hacia abajo, entonces yo voy a definir que existe una fuerza contraria, ¿ya? Y esa fuerza contraria está apuntando en la otra dirección, ¿ya? Y a esa fuerza contraria que está apuntando en la otra dirección, yo lo voy a llamar de esta forma, como ocupando la misma nomenclatura del libro de Larry, menos gradiente de f, ¿ya? ¿Por qué gradiente? Porque el f es una escala, pero el gradiente es una magnitud vectorial que descompone la función f en las distintas coordenadas, en este caso x1 y x2. Entonces, para efectos de lo que quiero explicarles, o lo que quiero reforzar, el gradiente de algo es equivalente a la fuerza, ¿ya? Y en este caso gradiente de F sería equivalente a la fuerza, pero la fuerza relacionada con la reacción que genera la pelota a la fuerza de gravedad, ¿ya? Producto de que está sobre este cuenco, ya sobre esta superficie. Entonces, en la optimización sin restricciones, yo tengo que el balance de fuerzas me dice que el gradiente de F es igual a cero, con un signo negativo porque va en una determinada dirección, pero finalmente va a ser igual a cero, así que da lo mismo. Entonces, esto que está acá sería equivalente a la sumatoria de fuerzas, ¿ya? En los distintos, por supuesto su correspondiente descomposición en los distintos ejes, tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Entendiendo entonces que las Fs y el gradiente de F van a ser las fuerzas asociadas a el cuenco. ¿Ya? Y ahora, si es que esto podríamos entender la analogía de la optimización como un balance de fuerzas, entonces podríamos preguntarnos cómo aparecen las restricciones en estos balances de fuerza. ¿Ya? Entonces, voy a borrar acá por un momento, voy a volver a poner la pelotita. Entonces podríamos partir, ¿ya? Preguntándonos, ¿qué pasa si es que yo describo, o en el cuenco, perdón, le pongo una barrera? ¿Ya? Esta barrera que le voy a dibujar acá. ¿Ya? Y esa barrera que le dibujé en amarillo, la voy a describir como una barrera tal que acá hay un g de x, o sea, una relación entre los dos x, o sea, esto tiene asociado entonces una proyección hacia abajo, ya que sería como esa misma curva, pero ahora la relación que existe, por ejemplo, sería, por ejemplo, la proyección hacia abajo sería eso y se estaría proyectando hacia ese eje que no lo alcanzamos a ver porque está ahí abajo, ¿ya? Entonces, esa proyección, si yo la tiro, la pongo sobre el cuenco, como una especie de hilo, daría cuenta del límite donde se cumple esta condición g de x es igual a 0. ¿Ya? Una relación que une x1 con x2. ¿Ya? Como es x1 y x2 y existe una ecuación, eso es una línea o una curva. ¿Ya? Y ahora voy a decir que yo voy a asumir que la restricción va a ser una restricción de desigualdad en el sentido de que si quiero encontrar un punto óptimo, solamente lo voy a poder encontrar
hacia la derecha de esa restricción, hacia allá. ¿Ya? Ahí estaría entonces hacia la derecha de la restricción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora mi región factible ¿ya? Va a estar acotada, no va a ser cualquier elemento, va a ser cualquier coordenada tal que no traspasemos esa barrera, porque si la traspasamos estaríamos en una zona prohibida. ¿Ya? Entonces, por simple inspección, ¿ya? Podríamos identificar que si la pelotita la partimos acá arriba, esa pelotita no tendría cómo llegar al óptimo no restringido, que era el que estábamos viendo acá, que yo le había puesto acá, abajo. Esa pelota se la voy a poner con magenta, esa pelota ahí. No podríamos llegar ahí porque no está dentro de la región, porque hay una cerca que la está evitando. ¿Ya? Entonces, diríamos, oh, entonces, ¿hacia dónde va a parar la pelota? La pelota va a parar, si empezamos a seguir la trayectoria de la pelota, va a parar, va a seguir ahí y va a llegar a un punto, por ejemplo, acá. ¿Ya? Ese punto que está ahí sería un punto donde la pelota se queda quieta, ¿ya? Porque sería una especie de, como una especie de compromiso entre la curvatura que tiene el cuenco, ya que es una curvatura, por ejemplo, así como, mira, así como, si ustedes ponen su mano con la palma hacia abajo y los dedos hacia arriba, ya esa sería una curvatura, y la otra curvatura sería aquello, por ejemplo, que rodea los dedos de su mano, o sea, esta que está acá, ¿ya? Y que sería como una especie de pared. Entonces, en este caso, la pelota no está solamente parada el cuenco, sino que también está parado sobre la pared. Entonces hay dos fuerzas que están actuando. Está actuando la fuerza del cuenco, que va en una dirección, y que es la fuerza F de X, y está actuando la fuerza del cuenco. ¿Ya? Y esa fuerza del cuenco sería una que apunta, por ejemplo, hacia allá. Entonces hay dos fuerzas ahora involucradas. ¿Ya? Entonces, tendríamos que tener que, con restricciones, y en este caso con restricciones, algo como lo que vamos a mostrar ahora, f de x, sujeto a g de x menor o igual que 0, que sería el caso que estamos viendo, donde aquí tenemos entonces esta barrera. ¿Ya? Esa barrera, con restricciones, entonces esa pelota está quieta, y entonces la restricción de, que se llama la condición de que la pelota está quieta, o también condición de estacionariedad, porque la pelota está quieta, ¿ya? Sería equivalente a la fuerza asociada a el cuenco, ¿ya? Descompuesta en sus distintas dimensiones, ¿ya? Y acá tendríamos que poner otra fuerza. Y esta otra fuerza sería una fuerza que sería la que está relacionada con las restricciones, o sea, con los G que están ahí. ¿Ya? Y los balances de fuerza dirían que esto tendría que ser la suma de estas en las distintas coordenadas descompuestas con este operador gradiente, este operador nabla. Lo que haría sería entonces descomponer los distintos ejes, entonces estaría sumando en el x1, en el x2, porque derivamos con respecto a cada uno de esos ejes. ¿Ya? Pero resulta que el cuenco mira hacia arriba, pero la pelota podría mirar hacia una dirección o hacia otra. O sea, perdón, la barrera, la pelotita podría estar hacia ambos lados de la barrera, ¿ya? Porque en ambos casos estoy sobre el cuenco, ¿ya? Entonces, para evitar eso, y tomando en cuenta, o sea, para tomar en cuenta que solamente la fuerza tiene que apuntar hacia, en este caso hacia la derecha, y no hacia la izquierda, y aparte tomando en cuenta que la función f, generalmente, por ejemplo, la función f, que lo voy a poner acá, función objetivo tiene que ver con Lucas, por ejemplo. ¿Ya? Y generalmente las restricciones tienen que ver con elementos operacionales, por ejemplo, que la temperatura no traspase una temperatura máxima, o que la concentración no sea mayor a un determinado valor. ¿Ya? Entonces, cuando yo sumo Lucas con ppm o con temperatura, la verdad es que no es una buena idea. Entonces, lo que tengo que hacer es trabajar con un elemento que sería un factor de conversión. ¿Ya? Y ese factor de conversión se llama multiplicador, y se llama multiplicador de Lagrange. ¿Ya? ¿Por qué se llama multiplicador? Porque multiplica directamente. ¿Ya? Entonces, existe
un multiplicador para cada restricción. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una restricción, como esta, entonces voy a tener solamente un multiplicador de Lagrange. Si yo tengo dos restricciones, como imagínense ustedes que tendría una barrera amarilla y también defino una barrera, por ejemplo, lo voy a poner como una barrera con un color, este color celeste. Entonces, si defino otra barrera, como por ejemplo como esa, ¿ya? Y aquí está la región factible, entonces tendría otro multiplicador de Lagrange, porque cada barrera tiene distintas unidades. Entonces, todas las barreras tendrían que ser transformadas desde las unidades de G hasta las unidades de F. ¿Ya? Por ejemplo, entonces podríamos decir que el multiplicador de Lagrange asociado a la restricción iésima, 1, 2, 3, las que sean, tiene unidades de función objetivo, ¿ya? Partido por unidades de G. Esto es, se escribe así. A ver, esto, el multiplicador de Lagrange asociado a una restricción tiene unidades, ahí, con un triángulo y dos, tiene unidades de unidad de F partido por unidad de G, de GI. ¿Ya? Y eso básicamente es una especie de multiplicador, porque convierte, así como sería como Lucas partido por grado Celsius. Entonces, si es que la restricción es la temperatura, no puede determinar superar un determinado valor, entonces ese multiplicador sería Lucas partido por grado Celsius. ¿Ya? Asociado a esa restricción. ¿Sí? Y este multiplicador, si tienen dudas, me pueden parar en cualquier momento. Y este multiplicador, asociado a cada una de estas restricciones, y por eso aparece traspuesta acá, porque aquí es como una especie de vector, ¿ya? Pero esto que está acá no sería otra cosa, para que no nos mareemos con las notaciones matriciales, sería equivalente a la suma de cada una de los multiplicadores de Lagrange por la derivada de cada una de las restricciones con respecto a x. Entonces ahí podemos decir también, y esto es para la restricción 1 hasta la restricción NG, si tengo NG restricciones. ¿Ya? Y entonces esto es lo mismo, exactamente lo mismo que está. Entonces sería esta expresión, notación vectorial, también se puede escribir así. Entonces básicamente que lo que hay acá es la descomposición de la fuerza en los distintos ejes asociada al cuenco y la descomposición en los distintos ejes de la fuerza asociada a cada una de las barreras, multiplicada por el término que me permite entonces hacer la suma, si no, sumaría peras con manzana. ¿Ya? Ok, ahora, a lo que iba con que la fuerza tiene que mirar en un solo sentido. En el caso de las barreras, la fuerza podría mirar en esa dirección o podría mirar en la dirección opuesta. Entonces, para que miremos a la dirección correcta, lo que hay que hacer es definir un signo del multiplicador. ¿Ya? Y ese signo del multiplicador, vamos a decir que por convención lo vamos a llamar que es positivo. Después igual se entiende por qué es positivo, pero por mientras quédense con que es positivo. ¿Ya? Y para nosotros eso va a implicar que la fuerza no va a mirar en la otra dirección, sino que en la dirección donde estamos considerando la región factible. ¿Ya? Ok, tendría que ser entonces positivo. Pero resulta, ¿ya?, que podría pasar otra cosa. ¿Ya? Imagínense ustedes, voy a volver al dibujo original, eliminando algunas cosillas para que se vea un poco mejor. Me voy a hacer un zoom ahora acá. Entonces estábamos viendo esta restricción. Entonces teníamos la pelotita acá y habíamos llegado a la conclusión de que acá estaba el óptimo. ¿Ya? Claramente, si ustedes observan, y yo les había dicho que el óptimo restringido es distinto al óptimo no restringido, es desde el punto de vista de la función objetivo peor, porque es la función objetivo más alta, pero es mejor porque está en una zona factible. ¿Ya? Y aquí estaba la zona factible. Entonces, hagamos un ejercicio, ¿ya?, que consiste en mover esa restricción hacia allá, hacia la izquierda, mover la barrera. Entonces, a medida que vamos moviendo la barrera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la movemos un poco más, imagínense ustedes que hacemos eso así, o sea, la movemos un determinado delta, entonces la pelotita ahora ya no va a parar ahí, sino que va a volver a parar ahí. O sea, va a parar un poco más cerca del óptimo no restringido. ¿Ya? ¿Y por qué hizo eso? Porque lo que estoy haciendo es, al mover la restricción en esa dirección, lo que estoy haciendo es que estoy aumentando la región factible, y cuando yo tengo más región factible, mi solución en función de, evaluada en función de la función objetivo es mejor, porque tengo más espacio donde buscar.
Entonces yo podría seguir moviendo la restricción, y por ejemplo en este segundo caso, vamos a poner caso 1 y caso 2, en el caso 2 también el balance de fuerza implicaría similarmente a lo que les había mostrado antes, ¿no es cierto? Que sería notación vectorial o notación escalar, lo vamos a dejar con escalar para que se vea como más fácil de comprender. Aquí sería la notación escalar. Se debiese mantener ese balance de fuerza, pues porque está al mismo tiempo sobre el cuenco, ¿ya? Que sobre la barrera. Pero si vamos un poco más allá, y entonces hacemos un siguiente movimiento hacia allá, pero ahora hacemos un movimiento más grande. Entonces imagínense que ahora la barrera ahora queda acá. Lo moví tanto que pasé por donde estaba la parte más baja del cuenco y seguí. Entonces ahora la región factible es todo eso que está ahí. Entonces claramente, ahora la pelota no va a llegar hasta la pared, porque no tiene por qué llegar a la pared, porque encontró un punto, que lo vamos a llamar este punto, que era el punto 3, ese punto que está acá, punto 3, ¿ya? Que corresponde de hecho al óptimo sin restricción. ¿Okay? Entonces en ese lugar no se necesita el balance de fuerza que considere la restricción de G, ¿ya? Porque no está apoyada en la barra. Entonces podríamos decir que la fuerza se suma, la fuerza relacionada con G, se suma dependiendo si la pelota está realmente sobre la barrera o no. Si no está sobre la barrera, no requiere sumarse. ¿Ya? Entonces, debiésemos entonces de alguna manera generar algún mecanismo que dijera, si estás sobre la barrera, suma. Si no estás, no sumes. ¿Ya? Entonces, sobre la barrera, ¿ya? Cada una de estas barreras que define el límite de la región factible es algo que cumple esta condición, g de x igual a 0. Entonces sabemos que cuando g de x en el óptimo es igual a 0, entonces tengo que sumar, ¿no es cierto? Pero en el caso tercero que yo les mostraba, en este caso el g de x en el óptimo es menor que 0, porque no estoy apoyado en la barrera que define el g de x igual a 0. Estoy antes de eso, estoy en la región factible. Entonces en este caso no debo sumar. ¿Ya? ¿Ya? Y sumar o no sumar entonces tiene que ver con el valor del multiplicador de Lagrange. Si yo el multiplicador de Lagrange lo defino como 0, entonces no sumo. Y si lo defino como distinto de 0, y en este caso mayor que 0, de acuerdo a lo que habíamos conversado, entonces sumo. Entonces, a esta condición de estacionariedad, ya que es la que yo le muestro acá como balance de fuerza, se le define, se agrega una condición extra que se llama condición de holgura complementaria. ¿Ya? Y la condición de holgura complementaria dice algo así como, si el GI en X es igual a 0, entonces el mu i tiene que ser mayor que 0. Pero si el GI en X es menor que 0, o sea, la restricción está inactiva, ¿ya? Cuando es igual a 0 está activa, entonces no sumes. Entonces llega a lo igual a 0. Entonces, esto es para las restricciones activas y esto es para restricciones inactivas. ¿Ya? Entonces, esta segunda condición, que complemente a la primera de estacionariedad, se llama restricción de holgura complementaria. Entonces, tenemos estacionariedad, holgura complementaria, HC. ¿Ya? Tenemos una restricción que se llama restricción de factibilidad, y esta es una factibilidad dual, ya que es que el multiplicador de Lagrange tiene que ser igual que 0, porque podría darse el caso que fuese 0. ¿Ya? Y tenemos una otra restricción que dice, por supuesto, que en el óptimo, el g de x, en el óptimo tiene que ser menor o igual que 0. Y eso es esperable tomando en cuenta que tiene que ser factible. Aquí entonces es una factibilidad primal, que se llama. Entonces, las condiciones necesarias de optimalidad con restricciones implican pelota quieta, sumar fuerzas solo cuando sea necesario y sumar siempre en la dirección correcta y estar seguro de estar en la región factible. Entonces, con restricciones tenemos estacionariedad, ya que sería
el gradiente de f más mu traspuesta por el gradiente de g, eso va a ser igual a 0. La condición de holgura complementaria, ya que la condición de holgura complementaria se puede escribir así, ¿no es cierto? Que el GDI, sí, el GDI en X es igual a 0, entonces el mu de I óptimo es mayor que 0, y si la restricción está inactiva, entonces no sumes. Entonces el mu de I es igual a 0, y entonces también tenemos, esta es la holgura complementaria, o complementary slackness también se conoce, y entonces tenemos las restricciones de factibilidad, ¿ya? Las cuales son primal, que se llama, que es la restricción en g de x menor o igual que 0, por supuesto, porque tengo que estar en la zona factible, y mu, y asterisco, que sería este muy asterisco porque es el óptimo, tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto se llama factibilidad primal y factibilidad dual. ¿Ya? Y esas son las condiciones necesarias de optimalidad cuando tenemos restricciones de desigualdad. ¿Ya? Entonces, pelota quieta, sumamos solamente cuando tenemos que sumar y estamos en el lado correcto. Esos serían los tres resúmenes. Y ahora si vemos la última restricción, o el último tipo de restricciones, aparece cuando, por ejemplo, yo quiero resolver un problema de optimización, y este problema de optimización es un problema de optimización que ahora tiene, este problema de optimización tiene asociado, un momento por favor, que voy a agregar una hoja más. Entonces, ¿cómo elegir para poder hacer esto? Ahí sí. Ya. Entonces, la última es cuando tenemos min f de x sujeto a g de x menor o igual que 0 y h de x es igual a 0, ya que tenemos el problema de optimización completo. ¿Ya? Y en el problema de optimización completo aparece entonces esto que está, esta otra restricción que se la voy a mostrar, que voy a copiar y pegar para tener entonces el mismo mono. Capturar pantalla, copio y lo veo. Estamos. Que estas restricciones ahora van a ser una restricción de igualdad, se puede ver como, en vez de una barrera, se puede ver como un riel. ¿Ya? Porque la pelota no puede salirse de ese riel. Y ese es un riel que está proyectado desde la relación que hay entre las dos variables que está por ahí abajo. ¿Ya? Entonces, esa relación h de x1, x2 es igual a 0. Entonces, como es un problema de igualdad, solamente hay que elegir los valores de x que cumplen esa condición. Y que proyectado, entonces ese carril, cuando yo lo pongo sobre el cuenco, se ve así. Como esas líneas punteadas amarillas. ¿Ya? Entonces, estas líneas punteadas amarillas generan como el único camino donde puede estar la pelotita. Entonces, si yo la tiro, entonces el óptimo va a estar en un punto donde se queda quieta. Y en este caso, por ejemplo, se va a quedar quieta en este lugar donde aparecen la restricción de desigualdad. ¿Ya? La restricción de desigualdad. Acá está el g de x. Por ejemplo, activa. Y ahora va a aparecer la otra fuerza, que es la fuerza que hace que no esté precisamente la pelota sobre el cuenco, sino que va a estar ahora sobre un eje que es el riel. ¿Ya? Que es ese riel que está. Entonces va hacia ahí. Entonces ahora la sumatoria de fuerzas tendría que incluir las tres cosas. Tendría que incluir en el eje del cuenco, tendríamos que considerar también la sumatoria de fuerzas, pero ahora en el G, y a esto habría que agregarle otro término que considera entonces la sumatoria de fuerzas en H igual 0. ¿Ya? Que son las que tienen que ver con los rieles. ¿Ya? Y nuevamente acá aparece otro término que es otro multiplicador de Lagrange. ¿Ya? Y que básicamente tiene la misma idea, que es transformar las unidades, ¿ya? Pasándola entonces de unidades de F a de unidades de H, de HI, a unidades de F. ¿Ya? Entonces los multiplicadores de Lagrange, en este caso el multiplicador de Lagrange de la igualdad, y aquí tendríamos entonces el multiplicador de Lagrange de la desigualdad. ¿Ya? Entonces las condiciones necesarias de optimalidad
sería la estacionariedad, se tiene que mantener la pelota quieta, más las que ya habíamos visto antes, o sea, la de holgura complementaria. Las voy a copiar y las voy a pegar. Voy a pegar, copiar, porque es lo mismo. Voy a poner un poquitito más pequeño, para que se vea. Ahí están, lo voy a poner chiquititas ahí para que... Y aquí están las holguras complementarias, estas que están acá abajo. Y aquí yo les había mostrado, aquí está la restricción de holgura complementaria y la de restricción primal y dual. Y ahora tenemos que agregarle otra restricción más. A la factibilidad tenemos que agregarle otra condición de optimalidad, que sería la que dice que tengo que estar dentro del real. ¿Ya? No el multiplicador de Lagrange de las restricciones de igualdad no requieren definición positivo o negativo. Pueden ser tanto positivos como negativos. ¿Ya? Así que eso no aparece como una restricción extra. ¿Ya? Entonces, esta restricción de igualdad extra es la de restricción, también es parte de la restricción de factibilidad primal, puesto que tengo que estar al lado bueno de la pared, hacia la derecha, por ejemplo, y sobre el riel. Si no, el problema no es válido porque no estoy en la región factible. ¿Ya? Entonces, estas restricciones, estas condiciones de optimalidad, en su conjunto, representan las condiciones de KKT. ¿Ya? Y básicamente, así como en resumen, vamos a decir que si nosotras y nosotros definimos que existe una función que se usa mucho, que se llama lagrangiano, ¿ya? Que está compuesto, ¿ya? Por este término que es la función objetivo, este otro término que corresponde a la suma de GI por mu sub I, y este otro término que está acá, que corresponde a la suma de el HI por el mu sub I, o sea, los valores de las restricciones de desigualdad por su multiplicador y el valor de la restricción de igualdad por el multiplicador, y eso lo llamamos lagrangiano, ese es el nombre que recibe esa función. Entonces, la derivada del lagrangiano tiene que ser igual a 0 en el óptimo. Entonces, ¿cómo se ve eso expresado? De esta manera, donde yo tengo que derivar con respecto a las variables de decisión, en este caso x, porque están minimizar encontrando x, y eso tiene que ser igual a 0 porque estamos diciendo que la suma de la fuerza de los distintos ejes tiene que ser 0. La segunda que se tiene que cumplir es que tiene que ser factible. ¿Ya? La tercera que se tiene que cumplir es una restricción que se llama de complementariedad. ¿Ya? Y la restricción de complementariedad que yo les decía, que era holgura complementaria también, es esa que decía que o mu es 0 o g es 0. ¿Ya? Y básicamente esa se puede expresar así como esta, si pasa esto, entonces esto. Se puede expresar también con una notación como de ortogonalidad, que dice que G y mu son ortogonales. O sea, si uno es 0, el otro no puede ser 0 y al revés. O también lo pueden encontrar como que la multiplicación de estos dos términos es igual a 0. O sea que o uno es 0 o el otro es 0. ¿Ya? Y finalmente está la restricción de factibilidad dual, que dice que esto tiene que ir en una sola dirección. ¿Ya? Entonces, estas restricciones se llaman restricciones de KKT, condiciones de KKT, ¿ya? Y definen entonces la condición de óptimo. ¿Ya? ¿Qué cosa falta? ¿Ya? Entonces, estas condiciones son las que tenemos que o vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, existen también otras restricciones que son importantes y que son restricciones que tienen que también revisarse, ¿ya? Y que básicamente están como, se revisan a posteriori, o sea, una vez que se aplica un algoritmo, se encuentra la solución, porque de acá, de estas condiciones necesarias de optimalidad, es donde vamos a generar entonces de estas condiciones necesarias de optimalidad es donde vamos a generar el algoritmo de optimización, ¿ya? Ahí es donde se va a generar el algoritmo de optimización. Pero aparte tienen que haber algunas cosas más que se tienen que cumplir, son unas condiciones que se llaman, que ayudan a que encontremos el óptimo. Entonces la primera es que dice que las fuerzas tienen que ser linealmente independientes, ¿ya? Porque claro, no puedo estar sumando fuerzas que sean LD, ¿ya? Entonces, para eso se tiene que cumplir una condición que en el óptimo el gradiente de G tiene que ser de rango completo. ¿Qué quiere decir? Que el determinante de esa matriz derivada
es distinto de 0. Es una condición que se tiene que cumplir luego, porque primero tengo que encontrar el óptimo. ¿Ya? Y la segunda condición se llama condición de segundo orden o condición suficiente de optimalidad, y básicamente, cuando aparece acá con un 0, y que básicamente lo que dice es que tenemos que vamos a trabajar en un valle convexo, o sea que la parábola está contenta, ¿ya? O el paraboloide está contento, o sea, tiene una guatita pero hacia abajo. Entonces, en una dimensión, eso es equivalente a decir que la segunda derivada de 2f de x2 es en el óptimo, es mayor que 0, y cuando trabajamos con matrices, entonces hay que pensar en la segunda derivada del lagrangiano, que tiene que ser positiva definida, que es equivalente a decir que es mayor que 0. O sea, estamos con un paraboloide que mira con una guata hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Que ya estamos casi en la hora. Nos queda revisar los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Entonces, les quiero pedir que durante el día de mañana no van a tener ayudantía porque van a tener tiempo para trabajar en su evaluación, pero también les quiero pedir que revisen el video que está en el aula, que les voy a mandar el enlace, donde aparece la explicación de los multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Porque son súper importantes, pero son importantes los que son de las restricciones de desigualdad. Se llaman multiplicadores de Lagrange o también se conocen como precio sombra. ¿Ya? Y es muy relevante saber lo que significa el precio sombra, porque es como una excelente herramienta de análisis para tomar decisiones, porque nos entrega información muy importante en relación a cuáles son las variables, las restricciones operacionales más significativas, o sea, aquellas que repercuten más en la función objetivo. Entonces, si comprenden el concepto de multiplicador de Lagrange, entonces básicamente eso les puede ayudar mucho a tomar buenas decisiones. ¿Ya? Yo les voy a mandar el enlace con el video donde aparece la explicación paso a paso. Ya se las tenía preparada acá, pero bueno, por efecto de que nos atrasamos un poco, voy a recurrir a lo que está grabado, que básicamente es lo mismo que les quería mostrar acá, así que no hay mayor diferencia. Entonces les pido que lo revisen. Ya. Y entonces la próxima clase, que sería el jueves, partiríamos con algoritmos para restricciones para optimización con restricciones, y probablemente también alcancemos a ver un poco de optimización de procesos. ¿Ya? Entonces con eso terminaríamos toda la parte teórica y comenzaríamos a hacer ejercicio. ¿Ya? Se les pregunto, ¿tienen alguna duda que quieran hacerme antes de terminar? ¿No? ¿Les queda claro la explicación de las condiciones necesarias de optimalidad? Ya que es súper importante para su posterior aplicación. Ok. Entonces, sin más que decir, les doy las gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves. Que estén bien.